que él está escribiendo con tanta pasión, con tanto denuedo, llamándole a todos los cristianos que porten sus armas y que defiendan la doctrina de los apóstoles. Les pido que me acompañen en una oración. Vamos a pedirle la bendición a Dios en esta tarde y entramos al estudio. Dios bueno y Padre eterno, te damos gracias, te damos honra y gloria por tu palabra, que es suficiente, que es inerrante, que es infalible, que es nuestra regla de fe y práctica. Te pedimos, Señor, que sea nuestro tesoro y nuestro guía, Padre eterno. Ayúdanos a deleitarnos en ella, a deleitarnos en las verdades que tú has declarado por medio de tu Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Háblanos en esta tarde, Dios mío. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Judas, versículo 1. Judas, ya vimos esta mañana que se identifica como siervo de Jesucristo. La palabra siervo, nuevamente, doulos, se está declarando como un esclavo de Cristo, diciendo que Cristo es su amo. Aprendimos que Cristo es el medio hermano de Judas. Sin embargo, él hace relación de su parentesco con Jacobo, pero no hace relación con su parentesco con Cristo, por la razón que Judas está sometido al señorío de su propio hermano. Está sometido, que su hermano no solamente es su hermano en la carne, sino que es Dios encarnado. Entonces, hermanos, en el versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Vamos a ver aquí. Cuando le está escribiendo a los destinatarios, está diciendo a los llamados. A los llamados. Está dejándole saber que está refiriéndose específicamente a aquellos que son llamados en Cristo. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son aquellos llamados cuya letra se está dirigiendo hacia ellos? No vayan ahí, noten por favor Romanos capítulo 1 del verso 6 al 7. Romanos capítulo 1 del verso 6 al 7 dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que son llamados se está refiriendo a aquellos que son de la familia de la fe, aquellos que han sido escogidos por Cristo, aquellos que han escuchado el llamado de Cristo y que son parte del cuerpo de los cristianos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A los llamados no únicamente pertenece a los de la raza judía, tanto judíos como griegos, aquellos llamados, aquellos salvos, aquellos escogidos de Dios, de todo linaje, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, a través de las edades, gente que ha sido escogida por Cristo con una salvación tan grande. Entonces esta carta es para los creyentes. Esta carta es para los creyentes, aquellos que son llamados, aquellos que han sido salvos por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, la salvación inicia con un llamamiento de Dios. Por último, vamos a ver Romanos capítulo 8 y versículo 30. Aquí sí quiero que me acompañen, por favor. Romanos capítulo 8 verso 30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto nos va a ayudar a entender la próxima frase.
Entonces, aquellos que Dios llamó, estos son los que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Estos son los que Él tenía en su corazón desde que antes fueran fundados los fundamentos de la tierra. Estuvimos en el corazón de Dios. Y después la palabra que usa Judas dice a los santificados. Vean, a los que Él llamó, nos justificó y nos santificó. Increíblemente, hermanos, ¿somos justos nosotros? No somos justos, de ninguna manera. Estamos tan lejos de la justicia. Sin embargo, Cristo, cuando muere y nosotros creemos en Él, su perfecta justicia es imputada, es acreditada a nosotros. Entonces nosotros no tenemos justicia propia, sino nosotros nos aferramos a la justicia de Dios que ha sido puesta por nosotros. Ahora, a los santificados, mis amados hermanos, ¿cuántos son santos? ¿Cuántos son santos? Somos santos, hermanos, somos santos. A pesar de que llevamos vidas que lucha constantemente con el pecado, nosotros somos santos y somos declarados santos en el momento que nosotros somos salvos. Hagamos una aclaración. La santificación se divide en dos ramas. Primero y antes que nada está la santificación posicional. En el momento que nosotros somos salvos, tenemos la santificación posicional. Esa es nuestra postura delante de Dios. Somos declarados santos, somos declarados justos delante de Él. Y después está la santificación progresiva. En otras palabras, es el crecimiento continuo del creyente. Progresivamente que nosotros nos vamos conformando más y más a la imagen de Cristo. ¿Cómo nos vamos conformando más a la imagen de Cristo? Que la palabra de Cristo more en abundancia en el corazón de nosotros. Esa es la santificación progresiva, que cada momento nosotros, nuestra mente, nuestra voluntad se está aferrando más a la imagen de Cristo. Aquí Judas está llamando a los cristianos, a los que han sido llamados y predestinados y a aquellos que son santos para que conozcan su postura. Entonces ustedes, ya que conocen la postura que nosotros tenemos, aquí está la exhortación que Judas tiene para con nosotros. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya conocemos lo que está pasando. Hay falsos maestros metidos en las iglesias. No solamente en una iglesia, alrededor de todas las iglesias hay falsos maestros. Hay cizaña vestida de trigo. Aquellos que realmente no son de Dios, pero están infiltrados, y es necesario que contendamos en contra de ellos. Necesario. Esta mañana les di una referencia de Judas citando las palabras de Pedro. Quiero que vayamos a segunda de Pedro. Analicemos esto, hagamos un contraste y una comparación de lo que Judas y Pedro le está diciendo a la iglesia, y aferrémonos a estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al 10. Noten esto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de los inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias de inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces, estamos entrelazando lo que dice Judas y lo que dice Pedro. Está sucediendo lo mismo. Y está dando unas características de estos personajes que han entrado a las iglesias, que se han infiltrado, que están causando daño, que están causando dolor y que están dividiendo el cuerpo de Cristo. Es necesario que estemos en contra de eso. La misión de Judas es unificar la iglesia. La misión de Judas y de los apóstoles es que la palabra de Dios esté pura, sin mancha. Porque es la palabra de Dios que cambia, que transforma vidas, que transforma las mentes y que cambia el corazón. Porque ¿qué dice el versículo 2 de Judas? Dice: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Él le está deseando toda bendición espiritual a los creyentes. Los pastores de aquí de la iglesia, hermanos, les deseamos a ustedes toda bendición espiritual. Es nuestro anhelo que Cristo more en el corazón de ustedes, que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en la vida de nosotros, que podamos ser una luz en las tinieblas, que nosotros podamos hacer un cambio, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Vimos acerca de la soberanía de Dios en cuanto a la elección y en cuanto a los llamados, pero muchos utilizan la soberanía de Dios como una excusa para ser holgazanes y no hacer absolutamente nada. Sí, Dios es soberano. Charles Spurgeon dice: sí, Dios salvará a sus elegidos, pero si yo no predico, la sangre de gente está demandada de mis manos. Es el deber del cristiano pelear, luchar. Es nuestro deber. Hay una responsabilidad humana que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Hay una responsabilidad humana que nosotros tenemos que defender la palabra de Dios a todo costo. Es nuestro deber como llamados y como santos defender la sana doctrina, defender aquello que hemos aprendido. Sigamos con segunda de Pedro. Segunda de Pedro, vamos a ver del verso 15 al verso 18. Dice, hablando acerca de estos falsos: han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga hablaba con voz de hombre, refrenó de locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias a la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Pablo, Pedro, Judas, Cristo mismo en Apocalipsis, unánimemente hablando acerca de esto. Y hay una característica muy interesante, que esto iba a suceder en los últimos días.
¿Qué iba a suceder en los postreros días? Mis amados hermanos, ¿cuándo empezaron los postreros días? Los postreros días empezaron cuando Cristo ascendió al cielo. De ese momento en adelante estamos en los postreros días. Estamos en los últimos días y estamos viendo toda clase de iniquidad, toda clase de maldad. Judas capítulo 1. Ahora sigamos verso 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, vamos a ver el juicio que vino sobre los impíos del pasado. Dios no puede ser burlado. Dios es santo, Dios es justo. Sí, Dios es paciente, pero tarde que temprano esa paciencia de Cristo va a llegar a su culminación y el juicio va a venir. Lo que vamos a ver siguientemente, hermanos, es el juicio de Dios que vino en contra de los impíos. Y ahora, hermanos, cuando se habla acerca de la ira de Dios, cuando se habla acerca del juicio de Dios, la Biblia utiliza una palabra muy pequeñita pero muy profunda a la vez. Una palabra de 2 letras. Ay. En inglés, woe. Ay, cuando venga el juicio de Dios. Cuando venga la ira de Dios en contra de toda la iniquidad, en contra de aquellos hacedores de maldad. Ay, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Dios es justo y el impío no seguirá su vida impune sin consecuencias. Dios los va a castigar y tarde que temprano su pecado los va a alcanzar. Dios es santo y Dios va a ejercer su justicia. Versículo 5: mas quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Noten, hermanos, con mano poderosa, con milagros, con prodigios, Dios sacó a su pueblo que estaba en la casa de servidumbre. Y noten el juicio de Dios que cayó sobre los egipcios en el Mar Rojo y durante la Pascua. Vean el juicio de Dios que cayó sobre ellos y el juicio de Dios que también cayó sobre el pueblo de Israel, que quería regresarse a Egipto, que dijeron: ay, esta vida aquí en el desierto es muy dura. Querían regresarse y querían hacerse dioses. Recuerdan que utilizaron a Aarón para que se haga una estatua de oro. Mis amados hermanos, la ira de Dios cayó sobre el mismo pueblo de Israel, porque Dios no puede ser burlado. Se quejaban vez tras vez, se cansaron de comer el maná, el pan que llegaba del cielo, y demandaban un menú diferente. Querían carne, ya no querían ese pan que venía del cielo. Entonces Dios le manda lo que piden, tanto que se atragantan que la carne les sale por las narices. Pero el juicio de Dios vino, murmuraban. Había serpientes ardientes en el desierto, venenosas. Pero Dios en su misericordia, ¿qué hizo? Moisés, hazte un asta, pon una serpiente, y aquel que se ha mordido, que tenga el veneno de la serpiente, simplemente mire hacia esa serpiente que está de bronce y va a ser sanado. Dios ejerce juicio, pero Dios también es misericordioso y es tardo para la ira. Vemos aquí, Judas nos dice de los sucesos que sucedieron en Egipto cuando salieron de Egipto. Versículo 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Acabamos de leer de esto también en segunda de Pedro. ¿Qué sucedió? ¿De cuáles ángeles está hablando aquí? ¿Cuáles son esos ángeles que cayeron en prisiones eternas para siempre? Noten lo que dice Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
a los mismos ángeles que pecaron, no los perdonó. Estos ángeles caídos, conocidos como los demonios, hay algunos que Dios encadenó para siempre. Hay 3 categorías de demonios, mis amados hermanos. Hay demonios que están libres, que andan trabajando constantemente, trabajan más que usted y más que yo, tentando, atacando, porque saben que el día se acerca y están constantemente trabajando, porque el juicio viene. Esa es la primera categoría de los demonios. La segunda categoría de los demonios son aquellos que están en el infierno temporalmente, pero Dios, cuando vemos en Apocalipsis, para traer juicio sobre la humanidad, va a desatar a ciertos demonios. Dios lo va a permitir y esos demonios van a andar libres. Pero aquí Judas se está refiriendo a la tercera categoría de demonios que cometieron un crimen, que cometieron una traición tan grande en contra de Dios, que están en el infierno por siempre, que nunca, jamás van a salir de allí, para siempre van a estar allí. ¿Por qué? Por el gran pecado que han cometido en contra de Dios. La justa ira de Dios sobre ellos, que estarán allí para siempre, sin escapatoria. La ira de Dios viene. Está aludiendo en cuanto a la ira de Dios. Vamos a ver lo que hizo con Sodoma y Gomorra, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma, Gomorra, las ciudades vecinas, también la ira de Dios cayó sobre ellos. ¿Por qué? Porque el pecado que estaban cometiendo, Dios ya no lo toleraba. Era mucho. En su misericordia Dios le dio tiempo a gente para que se arrepientan. Envió a sus ángeles para que saquen al justo Lot, para que salga de allí, y después vino la ira. Los pecados que se cometían en Sodoma y Gomorra, hermanos, son nivel kinder a lo que está sucediendo aquí en el día de hoy. Cosas en contra de la naturaleza, pecados tan horrendos. La homosexualidad, mis amados hermanos, Dios la aborrece. Ahora escúcheme bien, Dios aborrece todo pecado sexual. La fornicación, el adulterio, la lujuria, pero la homosexualidad, que es en contra de la naturaleza, eso es una abominación en contra de Dios, que Dios entregó a esta mente para que tengan una mente reprobada. Dios aborrece el acto. Y ahí les va otra, mis amados hermanos, ¿están listos? No solamente aborrece el acto, aborrece la persona. Hermano Daniel, ¿cómo se atreve a decir eso? Porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice, que la justa ira de Dios está en contra de los impíos, no en contra de su pecado, está en contra de los impíos. Son una abominación. Salmos capítulo 5, versículo 5 dice que Dios los aborrece, que los odia, no su pecado, a esas personas. Vemos que Dios es santo, es justo, es lleno de misericordia, hermanos. Vemos la paciencia de Dios en la vida de nosotros cada día, mis amados hermanos. Porque si no fuera por la paciencia de Dios, usted y yo estaríamos en el fuego eterno esta misma noche. Justamente. Cuando Dios, si estuviéramos en el infierno condenados, Dios estaría sentado en su trono, lleno de gloria, lleno de esplendor, y todos los ejércitos celestiales adorándole y glorificándole porque ha hecho lo correcto. Pero en vez de darnos justicia, nos dio su misericordia. Vemos la paciencia de Dios. Pero tarde que temprano, esa paciencia va a culminar y va a llegar a su fin. Vemos que Dios no puede ser burlado, que Dios es santo, que Dios es justo, y que tarde que temprano su justicia y su ira va a caer en contra del pecado. Del verso 8 al verso 13, Judas nos da las características de estos falsos maestros y nos dice cómo podemos identificar a estos falsos maestros. Alejarnos de ellos
escaparnos de ellos para que cuando la ira de Dios venga, nosotros no seamos daño colateral. ¿Qué dice? Versículo 8. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Mancillan la carne. ¿Qué significa esto que mancillan la carne? Que pecan en contra de sus propios cuerpos. Que están pecando en contra de sus propios cuerpos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pablo acerca de aquellos que están pecando en contra de sus propios cuerpos? Acompáñenme. Primera de Corintios 6:18. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mancillan la carne. En otras palabras, quieren suavizar el pecado y decirle a aquellos que están en la congregación o dejarles saber a aquellos cristianos que está bien que puedan vivir en unión libre. No tiene nada de malo, Dios es amor. Tuercen la verdad. Está bien. No necesitas un papel, un documento. No necesitas un papel. Ya están casados ustedes, pero no están casados delante de la ley, delante de Dios, hermanos. No es válido. Es un pecado. Los pecados sexuales, la fornicación, mis amados hermanos, el adulterio es pecado en contra del cuerpo. Y hay de aquellos maestros falsos o pastores que quieren suavizar el pecado y dejarles saber, está bien, con tal de que ustedes amen a Dios, todo va a estar bien. No, mis amados hermanos. Y vayamos aún más allá para que vean la importancia que nosotros vivamos vidas consagradas y limpias. Aquellos que cometen adulterio, aquellos que están cometiendo fornicación, están pecando en contra de sus propios cuerpos. Pero ¿saben qué hace mucha gente para tratar de suavizar o calmar su conciencia? Dicen, bueno, si yo veo pornografía no lo estoy haciendo físicamente. Y de la misma manera, mis amados hermanos, con lo que ven los ojos, también estás pecando en contra del cuerpo. Estás metiendo dentro del templo del Espíritu Santo cosas que no convienen. Estás entristeciendo el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados, mis amados hermanos. La pornografía destruye. Porque empieza allí. Y después una dama te está hablando, tal vez cariñosamente. Tal vez tu esposa no te habla tan bonito como te llama la trabajadora. Y empiezan a textear. Y empiezan a tener una conversación inocente solamente. Pero es poco a poco. Cuando uno le da lugar al diablo, que el daño y las consecuencias llegan repentinamente. Es increíble, mis amados hermanos. Ahora, noten la próxima, dice que blasfeman. Que blasfeman, mis amados hermanos. Versículo 8. Dice, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman de las potestades superiores. Dame fuerza, Señor. El pastor Aviña ayer dio una enseñanza increíble que casi no se enseña en las iglesias el día de hoy porque es muy difícil. Yo casi nunca he escuchado ningún pastor que dé una enseñanza como la que dio, pero es verdad. Me sorprende que muchos hermanos no se fueron, pero la palabra de Dios ofende, mis amados hermanos. Y es verdad. ¿Qué tal de aquellos falsos maestros que le están diciendo a la congregación que está bien, si estás divorciado, tienes luz verde para volverte a casar? Pecados en contra de la carne. El divorcio está prohibido por Dios. Prohibido. No existe.
Lo que unió Dios no lo separa el hombre. Y si se separan, o se reconcilian, o se quedan sin casar. ¿Por qué? Porque si te vuelves a casar con otra persona, estás pecando. Eso casi no se escucha, pero es Biblia. Hermanos, si hay perdón, si hay reconciliación, si usted vino a los pies de Cristo, si en el pasado tuvo una destrucción en su matrimonio y vino con una nueva pareja, hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo, pero ahora seamos fieles. Seamos fieles con ellos hasta que la muerte los separe. Ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. ¿Dónde está la doctrina del perdón? ¿Dónde está la doctrina de la reconciliación? Hay de aquellos que aconsejan mal a sus ovejas que esto está bien. Los pecados sexuales, hermanos, son en contra del cuerpo. Huid de la fornicación. Estos blasfeman a las potestades superiores. Verso 9. Veamos la sumisión, la humildad que tuvo el arcángel Miguel para con Dios. Ahora, aquí vamos a leer algo de un pasaje apócrifo, algo que no encontramos en ninguna otra parte de la Biblia, pero aquí Judas está aludiendo a algo que sucedió. Dice aquí, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, noten lo que hizo el ángel. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es algo un poco oscuro, así que analicémoslo y vamos a escuchar opiniones de teólogos. Muchos creen que Satanás quería el cuerpo de Moisés para tal vez revivirlo, o para tal vez dárselo al pueblo judío para que sepan dónde está enterrado y se convierta en idolatría. Ustedes saben que cuando Cristo estaba presente de los judíos, de los fariseos, de los saduceos, siempre ¿a quién se aferraban? A Moisés, la ley de Moisés. Moisés dice eso, Moisés dice esto. Entonces se cree que lo que quería hacer el diablo es entregarles el cuerpo para que sepan dónde está enterrado y que puedan ir y adorarles. Bueno, no sé si eso fue el caso, la Biblia no nos da detalles, pero es posible. Sin embargo, todo lo que sabemos es que cuando Miguel peleó en contra de Satanás, no le dijo ningún juicio, no hizo nada que está fuera de su lugar, sino lo que hizo el arcángel Miguel: que el Señor te reprenda, que Dios traiga juicio, que Dios se encargue en contra de ti. Pero él no tomó nada, estuvo completamente sujeto a la autoridad de Dios. Y unos: te reprendo, diablo. Ay, caray. Quieren tener la autoridad de reprender al diablo. Y luego dicen: diablo, te ato en el nombre de Jesús. Hermano, por favor, usted no tiene poder para atar al diablo, para desatarlo, para reprenderlo. Si el mismo arcángel Miguel no se atrevió a reprenderlo, sino que dijo: Dios te reprenda, por favor, seamos más sabios con nuestras comunicaciones. Es más, hay cantos dirigidos sobre Satanás que suenan bonitos. Por ejemplo, yo te arrebato lo que me quitaste, y le hacen una canción completa a Satanás. Increíble, increíble. Nosotros no le podemos arrebatar nada. Nosotros nos sometemos únicamente a la voluntad de Dios. Que Dios nos proteja y que sea Dios que reprenda al enemigo. Miguel estuvo sujeto a Dios en su totalidad. Pastor, no me va a alcanzar el tiempo, ¿le sigo? Vamos hermanos. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Wow! ¡Qué palabras tan duras! Que estas personas son como animales irracionales. Romanos 1:22, no vayan a ir, pero dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Esta gente, estos falsos que entran encubiertamente,
tienen una mente depravada. Son animales irracionales que han sido destinados para la condenación. Y el trabajo de nosotros como creyentes es defender el evangelio. Para citar las famosas palabras de Ben Shapiro, facts don't care about your feelings. Los hechos no le importan acerca de tus sentimientos. Muchas veces no queremos confrontar el error, no queremos confrontar para no ofender. Pero no importa. Es necesario utilizar la verdad y confrontar las cosas cuando sean necesarios. No callar. Muchas veces es nuestro problema, callar, pero tenemos que atacar lo que está sucediendo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Cuántos jóvenes que crecen en la iglesia, mis amados hermanos, por alguna razón u otra, sea la universidad, la escuela, problemas en su hogar, sea lo que sea, llegan a negar la existencia de Dios y se creen que son más sabios? Empiezan a decir que nosotros somos un producto de una explosión cósmica y que nuestros antepasados son monos y que todo es al azar, que nada tiene propósito. Eso es algo completamente irracional. La nada no produce nada. Todo tiene un inicio. Vivimos en un mundo que con nuestros propios ojos podemos ver un diseño, podemos ver un creador, pero gente se hace irracional. ¿Cuántas pastoras, lesbianas, sacerdotes homosexuales están parados en púlpitos diciendo: está bien, entren tal como eres, entra tal como eres, así está bien? Estamos en esa época. Estamos en los últimos días, hermanos. Y no sé qué va a suceder con las elecciones, hermanos, pero si las elecciones no van conforme a quien tiene buenos principios y buenos morales, puede que una persecución grande venga en contra de la iglesia. Pueda que vengan y quieran forzarnos a que casemos homosexuales. La pedofilia está creciendo y se está convirtiendo más popular. Depravación total. Estamos en los últimos días, hermanos. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ay, la ira de Dios ha llegado. Ay, el juicio de Dios viene. Eso es lo que le espera a esta gente. Romanos capítulo 1 dice que ellos, conociendo la verdad, que ya tenían el conocimiento de la verdad, se alejaron de ella, aceptando cosas que no convienen ni cosas que van en contra de la naturaleza. Ay de ellos. Seguimos viendo características de estos falsos maestros. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá por allá por vientos, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Noten, dice, estos son manchas en nuestros ágapes, comiendo impúdicamente con nosotros. En otras palabras, que son gente que está causando problemas en el amor fraternal, en el amor de la comunidad cristiana, pero que se sientan y comen con nosotros impúdicamente, como si todo estuviera bien. Hablas con ellos y suenan como si fueran cristianos. Hablas con ellos y tienen una aparente fachada de piedad, pero no lo son. No lo son. ¿Qué son? Nubes sin agua. Hermanos, cuando el calor está muy fuerte y la tierra está sedienta por la necesidad de agua, cuando vienen las nubes hay alegría.
Pero cuando es solamente un chasco, cuando esas nubes no dan agua, qué mal, qué tristeza. Esta gente son nubes sin agua. En otras palabras, aparentan ser que están llenos de, ¿cuál es la palabra? De fruto, que van a producir, que van a hacer algo más, pero están vacías, no tienen agua. Son árboles otoñales, en el sentido que los árboles en otoño no dan fruto, están secos, no dan fruto. Características, ¿cómo podemos identificarlos? Por sus características, que no dan fruto. Que se les viene ideas, oh pastor, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer aquello, pero no hay fruto en su vida para nada. No tienen el deseo de evangelizar, no tienen el deseo de leer la palabra de Dios, no tienen el deseo de orar. Parece que Cristo nunca ha morado en ellos. Quieren posición únicamente. El problema, mis amados hermanos, es que esta gente está en todas las iglesias, no solamente en las iglesias de Galacia, no solamente en esta región, en todo el día de hoy, en todo el mundo está esta gente infiltrada que no son trigo, que son cizaña, que parecen ser, pero no lo son. Hermano, ¿te has examinado? ¿Has abierto las escrituras y has visto lo que es el fruto del Espíritu? ¿Has analizado? No diciendo, bueno, pues cuando yo tenía 11 años hice una oración y dije, Cristo entra en mi corazón y sálvame, y ahora soy salvo. Pero no hay fruto en absoluto. Creyó que por medio de unas palabras mágicas ya es salvo, pero nunca tuvo una fe genuina, nunca hubo un arrepentimiento, solamente palabras dadas al viento. Dura es esta palabra. Es la palabra de Dios, hermanos. Se ha examinado, autoanalizado para ver si usted realmente es de la fe. ¿Cómo está la santidad progresiva en su vida? ¿Será acaso usted una nube sin agua o una estrella errante? Versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para la cual está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Mientras Jonathan Edwards predicó su famoso sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado, predicó con el poder de Dios y vimos que el Espíritu Santo obró. Porque hubo un cambio en la nación, hubo un avivamiento a nivel nacional, hermanos. La gente estaba buscando de Dios, las familias se unieron, las iglesias se llenaban por medio de unos jovencitos que era Jonathan Edwards y George Whitefield, que predicaron la palabra de Dios con poder y que el Espíritu Santo obró. Ahora, Jonathan Edwards, mis amados hermanos, no era una persona elocuente. La mayoría de sus prédicas eran leídas. Sin embargo, cuando empezó a leer los pecadores en las manos de un Dios airado, se dice que las bancas donde estaba la gente estaban manchadas con rasgos de uñas y sangre, porque la gente sentía como en ese mismo momento la tierra se iba a abrir y se los iba a tragar, porque la ira de Dios estaba sobre ellos. Temieron y conocieron que Dios no es solamente un Dios de amor, es solamente un Dios que te acepta tal y como eres. No, que era un Dios santo, que era un Dios justo y que el pecador no iba a quedar impune. Se dieron cuenta de eso y cambiaron su trayectoria, se arrepintieron y se entregaron inmediatamente a los pies de Cristo. La nación completa, mis amados hermanos, hubo un avivamiento. Predicó Jonathan Edwards con el poder de Dios. George Whitefield predicó y lo botaron de las iglesias. ¿Por qué? Porque los pastores dijeron que las palabras de él eran tan duras y a él no le importó. Afuera de la iglesia se puso y empezó a predicar. Las masas se juntaban fuera de la iglesia para escucharlo predicar. Llegó a tener más reconocimiento que el mismo presidente George Washington en esa época. Dos jóvenes que por medio del poder de Dios impactaron el mundo. Amados hermanos,
hemos analizado nuestras vidas. Abramos la Biblia y veamos, ¿soy de la familia de la fe o estoy engañado o me he engañado a mí mismo? ¿Por qué? Muchas veces, y la ira de Dios va a caer en contra de esta gente, en contra de estos falsos maestros. ¿Por qué? Muchas veces, cuando uno tiene duda de su salvación, dice: pastor, estoy dudando, no sé si soy salvo. Y lo que muchos pastores dicen: mira, ¿te acuerdas en el día que tú le dijiste a Cristo que entre en mi corazón? Sí me acuerdo, tenía 5 años. Bueno, pues Cristo está ahí. Dile al diablo que se vaya, nomás te está metiendo cizaña. Por favor, hay un cambio en tu vida. No somos salvos por obras y nunca va a ser por obras, hermanos. Pero escúchenme bien, hermanos. La justificación, si nosotros hemos sido justificados, la evidencia de la justificación es la santificación. Si no hay santificación, entonces nunca hubo una justificación. Nos estamos engañando nosotros mismos. Arrepiéntase, hermano, tírese a los pies de Cristo. La ira de Dios va a venir, mis amados hermanos. Y cuando Dios ejerza su perfecta, justa ira, Él va a recibir toda la honra, toda la gloria y todo el honor, porque Él hizo lo correcto. Él hizo lo correcto, castigando al impío. Hermanos, si usted no sabe si es salvo, si usted tiene dudas, no recuerde si hizo una oración. Analice su vida y vea si hay fruto. Desea a Cristo. Lo desea a Él. Él nuestro amo. Somos sus siervos, somos sus esclavos, que Él entregó su vida por nosotros y nosotros le seguiremos a todo costo. Vuelvo y repito, no me malentienda, somos pecadores. Somos pecadores, mis amados hermanos, y vamos a luchar constantemente. Siempre vamos a luchar con el pecado porque es nuestra posición aquí. Pero hay diferencias entre una persona que ha sido salva y un pecador que no ha sido salvo. La persona que peca y no es salva no siente remordimiento, el Espíritu Santo no le conmueve, peca como si fueran tragos de agua, todo tranquilo. Pero que cuando un creyente peca en contra de Dios, no se siente bien, no se siente tranquilo. Se tira ante los pies de Cristo y dice: Señor, he pecado y contra ti solamente he pecado, perdóname, dame victoria sobre este pecado, dame victoria sobre esto, te necesito, por favor. Hay diferencias, hermanos, examinémonos. ¿Para qué? Hay una responsabilidad humana. La palabra de Dios ha sido predicada. La responsabilidad es escuchar la palabra y tirarnos a los pies de Cristo. Y Dios obrará. Dios obrará. Oremos. Señor, te alabamos. Padre, enaltecemos tu nombre, porque eres bueno y siempre lo serás. Por tus misericordias, por tus bondades. Te pedimos, Señor, que continúes obrando en el corazón de nosotros. Que obres en la Iglesia Bautista Manuel. Que nos des amor los unos por los otros, más amor por ti. Padre eterno, que nos des paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Que el mundo oscuro pueda ver una luz en nosotros, que hemos sido redimidos, que hemos sido transformados por Cristo.